Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Punto y Aparte. Estamos en Teleelch, en esta casa, muy contentos de volver a hacer un programa de Punto y Aparte porque hacía mucho que no teníamos una edición de este espacio de entrevistas, donde ya saben, entrevistamos pues, a diferentes personalidades que pasan por la ciudad y que pasan en concreto por Teleelch y este programa para hablar con nosotros y hacer un repaso por la actualidad. Estamos contentos de volver a hacer Punto y Aparte y también hacerlo en un nuevo escenario porque, como saben, desde hace un poquito más de 2 meses cambiamos la imagen y con este programa nos estrenamos y además lo hacemos con la primera invitada, con Rita Maestre, la portavoz de Más Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias por venir y por estrenar este plato con nosotros. Un placer, un auténtico placer estar aquí con vosotros. Bueno, estás por aquí, por Elche de paso, porque esta tarde has participado en una mesa redonda llamada Ciudades con Vida, que organiza Compromís per Elch, pues para hablar de políticas municipales, políticas progresistas, también de transición, aquellas medidas que se están implementando en ciudades vecinas y que pues pueden tener también cabida aquí en la ciudad para hacer frente al cambio climático. Esto, entre otras muchas cosas. Y yo te quería preguntar cómo de importante es transformar una ciudad para así combatir el cambio climático. Pues tan importante como que, bueno, aquí un poquito menos, pero en Madrid, de donde he salido esta mañana, hacía 41 grados y estamos ni siquiera a mediados de junio. Tan importante como que el cambio climático no es un problema abstracto, no es una discusión ideológica, no se puede estar a favor o en contra, es una realidad que nos afecta cada día en cualquier lugar de este país, en cualquier lugar del mundo y que por tanto solo tenemos una opción, que es tomar medidas para atajarlo, porque cuando hablamos de cambio climático no hablamos solo del presente, de nuestro presente, sino hablamos de lo que van a heredar nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Del futuro que les estamos dejando. Y desde luego un mundo, unas ciudades contaminadas, con una mala calidad de aire, con una peor calidad de vida, con unas temperaturas completamente fuera de los límites normales, no es un gran lugar que heredar. Se trata un poco de atajar lo que se puede venir, aunque en muchas cosas ya vamos tarde, y haciendo una comparación de Madrid-Elche, el plan a lo mejor centro de Elche o la corredora es como vuestra Gran Vía, ¿vale? Es nuestra arteria principal de la ciudad, se peatonalizó hace poquito. Trajo mucha controversia, mucha confrontación entre vecinos, entre comerciantes. Sin embargo, ahora el sentir mayoritario es que es un acierto. Siguen siendo estos cambios polémicos en las ciudades. Siempre hay un puntito de resistencia, ¿no? A veces, y yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando estamos acostumbrados a vivir la ciudad, nuestra calle, es como si lo pensáramos también a veces como con nuestra propia casa, ¿no? Pues si pensáramos en que de repente algo en nuestra casa, en el orden de nuestra casa, en dónde están las habitaciones, pues se fuera a cambiar, pues yo creo que es normal que haya un pequeño momento de un poco de incomprensión, incluso de un poco de rechazo, ¿no? Oye, es mi casa, estaba bien así. Pero cuestiones y medidas como la movilidad sostenible, como la mejora del transporte público o como las peatonalizaciones son siempre exitosas. No conozco un solo ejemplo, bueno, conozco un ejemplo de una peatonalización que se haya dado marcha atrás, que desgraciadamente es en mi ciudad cuando se estrenó el gobierno actual, el gobierno de Almeida, y que despeatonalizó una pequeña calle de Madrid donde se habían quitado una línea de aparcamiento y se había puesto un parque infantil. Bueno, pues tuvo la genialidad de volver a poner ahí los coches, pero yo creo que es el único ejemplo de la historia europea donde eso ha pasado, ¿no? En el resto de las peatonalizaciones hechas en Madrid, bajo gobiernos de signo político muy distinto, no en esta legislatura, pero sí en anteriores, las peatonalizaciones, las ampliaciones de aceras, la apertura de la ciudad, ¿no? Porque una cosa que nos pasa es que hemos asumido con mucha normalidad que la friolera de nada más y nada menos que el 80% del espacio público de una ciudad, el 80% del espacio público de una ciudad está ocupado por coches parados o en movimiento. Coches que muchas veces se pueden pasar 6 meses sin moverse de una calle, ¿no? Y que sin embargo están ocupando un espacio que, por ejemplo, no ocupa una pareja sentada en un banco o unos abuelos paseando o un niño jugando, ¿no? Entonces, esas medidas que yo creo que son claramente de futuro, que son lo que se hace en Europa desde hace ya muchos años, que lo que nos traen es mejor aire, más espacio para usar la ciudad de forma distinta, reducen la contaminación, reducen el cambio climático, porque también hay una ecuación muy sencilla: más coches, más calor, más árboles, menos calor. Pues son medidas de futuro, son medidas de presente y son medidas que, ya digo, salvo un ejemplo muy pequeño y desde luego no a imitar, no tienen nunca marcha atrás. Puede ser que también esa polémica se deba a que tiene un impacto directo en nuestros hábitos, en nuestras formas de movernos, si estamos hablando de movilidad, el día a día, y que por eso pues también
demos más polémica acerca de eso, ¿no? Se trata de hacer un poco de pedagogía y un poco cambio de chip. Sí, también de asumir, por ejemplo, que las medidas se pueden implantar de forma progresiva. Algunas hay que hacer, por ejemplo, cuando en Madrid pusimos en marcha en el gobierno de Carmen, en la legislatura pasada de Madrid Central, bueno, pues anunciamos esa gran medida, ¿no? Que era la unificación de muchas zonas donde ya solo podían aparcar y moverse los residentes de la zona, ¿no? Bueno, pues las unimos todas en una gran zona del centro de Madrid, ¿no? Eran 5, pues las unificamos y eso implicaba también la Gran Vía, ¿no? Era una medida de calado, desde luego sirvió para reducir la contaminación un 20% en un año y medio de aplicación, ¿no? O sea que fue efectiva, pero desde luego implicaba algún tipo de cambios, ¿no? Para la gente que estaba acostumbrada a pasar por allí en coche, etcétera. Bueno, pues hicimos una zona, una primera parte transitoria en la que no se ponían multas todavía, se avisaba de que en un periodo de unos pocos meses iban a empezar esas multas porque era un cambio muy grande para la ciudad de Madrid, ¿no? Y desde luego esa medida y ese cambio funcionó tanto que no ha tenido marcha atrás, ¿no? Que los tribunales lo han defendido cuando Almeida, por ejemplo, lo intentó tirar y que hoy es una realidad en Madrid que nadie cuestiona, ¿no? Esos cambios que a veces, como nos afectan en nuestra vida cotidiana, nos parecen muy grandes o no vemos cuál puede ser su efecto positivo, cuando vemos los efectos positivos no queremos renunciar a ellos. Sí, también se trata un poco de que si es una cuestión transversal, porque es tan cuestionada, ¿no? Ocurre con esta como con muchas otras cuestiones, pero se pone mucho el foco ahí también, porque son temas también politizados, ¿no? Unos lo defienden, otros lo critican y al final como que pierde un poco de valor. También pasa con las marcas, ¿eh? Una marca dice, he sacado tal producto sostenible y al final es para decir yo soy eco o yo soy tal, ¿no? Sí. Ocurre un poco eso. Sí, yo en ese sentido creo que en esta cuestión como en otras, ¿no? Como los servicios públicos, por ejemplo, yo creo que hay que intentar, yo como parte de una formación política, ¿no? Hay que intentar ponerse por encima un poco, ¿no? De la discusión política en la que a veces tienes que estar en contra de lo que hace el otro simplemente porque lo está haciendo, ¿no? Yo soy la jefa de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid, pero si el gobierno actual pone en marcha una política, por ejemplo, de arbolado, por ejemplo, de replantación, ¿no? Un bosque metropolitano lo han llamado, yo lo he apoyado porque está bien tratar de poner en marcha un bosque en la ciudad de Madrid que renaturalice una zona de la ciudad, que limite las emisiones y que reduzca la huella de calor de la ciudad de Madrid. Las buenas ideas yo creo que hay que apoyarlas, las haga quien las haga. Y la diferencia yo creo es cuando hay partidos que solo cuando están en un lugar apoyan una cosa y cuando están en otro hacen la contraria, ¿no? Pero cuando lo que estamos hablando es de que en España llevamos 5 años de récord de temperaturas anuales sistemáticos por encima de la media de los últimos 100, cuando lo que estamos hablando es que, aquí no tengo los datos, pero en Madrid mueren al año 2.900 personas por enfermedades vinculadas a la contaminación, de muerte prematura. De lo que estamos hablando es de un problema muy serio en el que hay que ser responsables y los primeros que tienen que ser responsables, creo yo, somos precisamente los líderes políticos. Aún así, no sé si coincidirás conmigo y esto, pues, esta pregunta también ha surgido hablando con diversos colectivos de la ciudad. En Elche hay mucho emprendedor, mucha gente que saca, bueno, pues, muchos proyectos adelante y hablando de energía sostenible, por ejemplo, me decían, bueno, si no eres sensible a luchar contra el cambio climático, seguro que eres sensible a mantener tu economía. Ahora con esta crisis energética, con la subida de los combustibles, es un momento propicio también para apostar por esto. Es que la transformación que yo creo que tienen que emprender las ciudades, que muchas de ellas, y yo creo que en Elche se están dando pasos muy interesantes al respecto, es una transformación, como decía antes, que no es teórica y que no es ideológica, es que tiene repercusiones económicas evidentes también, ¿no? Pasar de un modelo de enorme dependencia de los combustibles fósiles, siendo un país como somos, que dependemos básicamente de lo que suceda, y así nos va también en términos geopolíticos, ¿no? Que estamos sujetos a los vaivenes de decisiones que no se toman aquí, pero que nos afectan directamente, ¿no? Siendo un país que podría estar produciendo toneladas de energías limpias que se producen aquí y que nos harían depender menos de lo que sucede fuera, pues es un enorme desperdicio de recursos también, ¿no? En términos económicos, la transformación del, por ejemplo, sistema energético, la transformación también del sistema productivo, el apostar por empresas, por negocios, en lo pequeño y en lo grande, que estén vinculadas a una economía más productiva, que genera talento, que atrae talento, etcétera, eso tiene repercusiones económicas, eso no es una cuestión moral, si me apuras, ¿no? O de estar a favor o en contra, es que es mejor producir, por ejemplo, componentes para la industria de las baterías del futuro que solo un modelo basado, por ejemplo, en servicios y sol, ¿no? Desde luego, se tienen que ir combinando las cosas y hacerse de forma transitoria, ¿no? Y progresiva, pero yo creo que apostar por el futuro pues es lo único que podemos hacer. Sí, es como una rueda, ¿no? Un efecto dominó en los diferentes sectores.
económicos y productivos de la ciudad. Esto es una de las cuestiones que habéis hablado en la mesa redonda, pero también otras, de políticas, como decíamos al principio, progresistas, políticas municipales que tratáis en esa mesa redonda. Bueno, yo creo que una tarea enorme que tienen los ayuntamientos, es verdad que yo hablo de una ciudad muy grande, ¿no? desde Madrid, donde el ayuntamiento asume muchísimas competencias, formal o informalmente, y tiene un papel muy importante en la ciudad, ¿no? Pero también en unas escalas, y desde luego el Chino es una escala pequeña, pero a una escala un poco menor que la de Madrid, la capacidad municipal es importantísima y es fundamental, es el sitio al que la gente va a llamar. No hay, no sé aquí, pero en Madrid nadie sabe dónde está la Consejería de Educación, y si tiene un problema con la beca, pues no es esa la puerta es la de tu ayuntamiento. Y en tu ayuntamiento siempre hay alguien que está allí y además probablemente conoces porque la has visto en la calle, conoces porque la conoces del AMPA de tus hijas, en fin, tienes una tarea y una puerta, yo creo, y una oreja tienes que tener siempre abierta y presente en la ciudad, ¿no? Y eso significa que tienes muchas competencias, como formales e informales. Algunas dependen directamente de ti y en otras tienes que hacerte cargo de problemas que pasan en tu ciudad, aunque incluso no tengas como la capacidad directa de resolverlas, ¿no? Por eso yo creo que hay que hablar de los servicios públicos. Hemos hablado de una cuestión, por ejemplo, que a mí me preocupa mucho, que es la cuestión de las escuelas infantiles, la cuestión de que, bueno, pues en ciudades como Madrid, pues básicamente se lleva un tercio de la economía familiar porque no hay plazas suficientes, de cómo también han afectado a la pandemia, ¿no? En la pandemia a los servicios públicos, a las escuelas, pero también a los centros de salud, a los centros de especialidades, cómo se ha visto muy trastocado, ¿no? El sistema sanitario, también la cuestión del cuidado de los mayores y cómo la pandemia nos ha hecho pensar en Madrid poco. Aquí en la Comunidad Valenciana creo que se ha avanzado bastante más en cómo repensar ese modelo de cuidado a los mayores, de forma que las residencias no sean, digamos, solo un lugar en el que estar allí, ¿no? Y que además se gestionen fundamentalmente a través de grandes empresas privadas. En definitiva, que hay que, no solo, en mi opinión, defender los servicios públicos, sino que la forma progresista de mirarlos es querer hacerlos mejores, es querer aumentar su calidad, su nivel de prestación de servicios, que lleguen a más gente y que nos ofrezcan cada vez más servicios, ¿no? Que para eso están. También se va a hablar, bueno, se ha hablado en esa mesa redonda de ese balance de los 3 años de legislatura. Ya estamos casi políticos y periodistas, podemos decir, en la recta final, porque ya lo notamos en el fondo y en la forma muchas veces de las intervenciones, ¿no? ¿Qué balance harías tú y cómo afrontas este menos de un año que queda? Bueno, yo creo que en el caso de Madrid ha sido una legislatura bastante perdida. Desgraciadamente Madrid ha estado muy en el centro de muchas polémicas, casi ninguna buena, ¿no? Las comisiones de estos que eran unos amigos del primo de Almeida, la guerra del PP entre Ayuso y Casado y Almeida, que era el portavoz de Casado, más comisiones y más polémicas vinculadas a un uso irregular, cuanto menos, de los recursos públicos, o sea que no han sido, digamos, buenos años para que el nombre de Madrid esté en el centro, ¿no? Desde luego no ha sido una legislatura en la que las políticas, digamos, avanzadas o valientes o ambiciosas nos hayan colocado en el centro. Yo creo que Madrid ha estado bastante desgobernada en estos años, ¿no? Como con un alcalde que, bueno, era el portavoz de su partido, cosa que es una cosa muy legítima, pero desde luego estaba más tiempo recorriendo las Españas, hablando de cosas de la política nacional, que recorriendo la ciudad de Madrid y sus barrios, ¿no? Y en ese sentido me da un poco de pena, porque creo que es una legislatura como muy perdida, que podría haberse utilizado, como he visto que ha pasado en muchas otras ciudades del país, ¿no? Desde Barcelona hasta Kiel, o como Valencia, ¿no? Ciudades donde se ha aprovechado, por ejemplo, también ese momento de pandemia para repensar, para avanzar, y Madrid pues se ha quedado parada, pero bueno, espero que quede solo un año de ese parón. Hablando de estas políticas progresistas, y ya de cara a ese 28 de mayo de 2023, hace poco leí un titular tuyo que decía el derrotero de la izquierda, es, bueno, como que la parte de la izquierda, el derrotero era que se venía abajo, ¿no? Ayer viendo el debate de Canal Sur y viendo también a Teresa Rodríguez y a Inmaculada Moreno, decía, bueno, quizá el derrotero de la izquierda puede ser también la división. ¿Por qué no es capaz la izquierda de unirse tanto y coger más fuerza e ir hacia adelante en unas elecciones? Bueno, en Madrid la situación está bastante clara. Básicamente, Más Madrid es, en primer lugar, el partido más votado de la ciudad de Madrid, muy por delante del Partido Popular en las últimas elecciones, y es la fuerza progresista hegemónica y diría que casi existente. Está el Partido Socialista también, con quien desde luego espero compartir un gobierno, ¿no? La próxima legislatura. Pero la fuerza que lleva 3 años, alguno más en realidad, pues haciendo un trabajo muy de hormiguitas, muy de pico y pala, muy de calle, barrio, día tras día,
y que por tanto es la única que existe territorialmente en Madrid, es Más Madrid, ¿no? En ese sentido yo creo que más importantes que las sopas de siglas o que las sumas de última hora, he usado la palabra no con doble intención, sí. Hay buenas sumas, pero quiero decir que esas cosas como de photo finish, donde de repente se juntan tres que no comparten un proyecto o que no comparten una trayectoria, pues yo no veo que necesariamente tengan una capacidad mayor de ilusionar y de dar confianza a la gente. Yo creo que lo que a la gente le da confianza, lo que estimula no solo tanto el voto, sino el espíritu progresista, es cuando se ve que hay trabajo concreto, que hay trabajo duro, que hay proyecto, que hay capacidad de ponerlo en marcha, que hay experiencia de gestión, digamos, más que una foto final en la que todos tres pues, se suman, ¿no? se dan la mano, perdón, y sonríen a cámara sin que haya detrás de eso un proyecto. Por eso creo que lo que tiene que hacer el espacio progresista en términos amplios de cara al próximo año es, en primer lugar, abandonar cualquier tipo de derrotismo, abandonar cualquier tipo de pesimismo, eso sí, que hace que la gente se quede en casa, solo con ganas y solo creyendo en que las cosas pueden pasar, las cosas pasan. Así que lo primero que hay que hacer, la primera tarea, es trabajar mucho y trabajar con mucha confianza y generando esperanza, ¿no? Y creo que con eso, que es una receta que ya en 2015 funcionó bastante bien, creo que con eso se puede mantener un mapa progresista en muchas partes del país y se puede recuperar algunas zonas importantes como el Ayuntamiento de Madrid. Con eso va entonces Más Madrid de aquí a un año a hacer carrera. Pues Rita Maestre, te agradecemos mucho que hayas venido hasta aquí, hasta Tele-Elche, que nos hayas atendido y esperamos que disfrutes de la ciudad de Elche. Siempre se dice en Madrid hay de todo, ahí puedes encontrar de todo, pero estoy segura que esta ciudad te puede ofrecer muchas cosas que Madrid no tiene, y no hablo de la playa. No. Voy a descubrirlas ahora mismo. Muchísimas gracias, Rita. Bueno, pues hasta aquí el programa Punto y Aparte de hoy. Nos vemos en la próxima edición. Adiós.